Gloria a Dios, aleluya. Damos la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Digno eres, Señor, de alabanza y digno eres, Señor, de adoración, porque tú eres grande y maravilloso, porque tú eres digno, Señor. Tú eres el gran yo soy, Señor amado y Dios poderoso, Señor. Tú eres el que vive y tú eres el que reina, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Te adoramos, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Oh, toda la gloria es de Él, toda la honra y la majestad es tuya, Señor. Digno eres de alabanza, Dios, digno eres de adoración. Cuán grande y cuán maravilloso eres, Señor. Gracias te damos, Dios amado y Dios poderoso, Señor. Cuán poderoso eres tú, Rey de Reyes. Santo eres, Señor. Aleluya, santo eres, Señor. Dios maravilloso. Dios poderoso, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya, Dios. Maravilloso Dios de Israel. Maravilloso Señor Jesús. Maravilloso Señor Jesucristo, Señor. Maravilloso Señor. Aleluya. Aleluya, Dios amado, Dios poderoso. Vamos a estar por un momento allí, aleluya, santo Dios. Se conecten, aleluya, Dios de poder, Dios de maravilla, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, santo tú eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor amado, Señor. Digno eres, Dios. Aleluya, Dios santo eres tú, Señor. Aleluya, Dios amado, Dios poderoso, Señor. Dios digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Aleluya, Dios de poder. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Dios de poder. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, amado Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, santo eres, Señor Dios, poderoso eres. Aleluya, santo eres. Aleluya. Oh, aleluya. Santo eres. Oh, aleluya, santo eres. Oh, santo eres. Te alabamos, Señor. Aleluya, Dios. Gracias, Dios. Aleluya, santo, santo, maravilloso Dios. Aleluya, aleluya. No se cansen de alabarle. Aleluya, simplemente dígale aleluya. Aleluya, Dios de poder. Aleluya, aleluya. La gloria es tuya, Señor Jesús. La honra y la majestad es para ti, Señor. Oh, maravilloso Dios, poderoso Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor Dios. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de Señores. Gracias, magnífico Dios. Digno eres de alabanza y de adoración, Rey. Digno eres de adoración, Señor. Digno eres de alabanza, mi Rey. Porque tú eres digno, Dios. Porque tú eres el gran yo soy. Porque tú estás aquí con nosotros, Señor, para la gloria y honra de Dios. Aleluya. Buenas noches. Dios les bendiga y Dios guarde sus vidas. Aleluya. Bendito y alabado es el Señor. Vamos a estar leyendo en el libro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Y voy a estar leyendo del versículo 6 en adelante. Entonces Josué rompió sus vestidos
y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Que ya Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Amén. Gracias, Dios amado, por tu palabra, Señor. Que seas tú añadiendo bendición a tu palabra, Dios. Que tu gracia y tu misericordia, Dios, aleluya, llene nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios poderoso. Y vamos a estar hablando en esta noche. Tenemos un tema que hemos venido llevando, tema sobre guerra espiritual, y vamos a estar hablando en esta noche bajo el lema destruyendo el anatema. Y sabes que la palabra nos enseña que el Señor es nuestro abrigo, que Él nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora, que Él nos cuida, que Él nos protege mientras aún dormimos, y aún de las pestes que andan en la oscuridad. Dice que no nos podrán dañar porque Él está con nosotros, porque Él es ese escudo. En medio, dice, de la mortandad que en el día quiera destruir. ¿Y sabes por qué Jehová nos ha puesto sobre nosotros eso? Por cuando nosotros hemos puesto a Él como nuestra esperanza, como nuestro escudo, al Altísimo lo hemos puesto por mi habitación. Entonces, ¿qué queda claro? Que Él camina alrededor de los que le temen y Él mismo se encarga de defenderlos. Muy importante. Entonces, Dios camina alrededor de nosotros y nos guarda de los que le temen. Y Él no tarda en defendernos cuando algo pasa. Pero también sabemos que Él, cuando hay cosa abominable, dice que Él no está allí. ¿Y sabe por qué? Segunda de Corintios 6:14 habla y nos dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. No hay ninguna comunión. No hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a mirar un poquito aquí lo que pasó en los hijos de Israel. Los hijos de Israel habían vencido naciones, y en medio de esas naciones habían gigantes, pero también con el brazo poderoso de Dios habían pasado el Jordán. ¿Sabes? Ya allí como Josué, que estaba directamente al mando de parte de Dios, ellos, cuando los sacerdotes pusieron los pies en el Jordán, dice que se secó y pudieron pasar todos. Habían vencido en Jericó, pero ahora seguía una pequeña nación, que más que de pronto un país, se podíamos decir que era un pueblo pequeño, porque la palabra, cuando nosotros leemos aquí, dice que después Josué después Josué envió hombres desde Jericó ahí, que estaba junto a Benavén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron, reconocieron ahí, y se llamaba ahí
Hasta tenía un nombre sencillo, ¿verdad? Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino no suban como 2,000 o 3,000 hombres. ¿Para qué vamos a tener tantos? Si nosotros tenemos un ejército poderoso. Pero ¿para qué vamos a subir tanto si esta ciudad es pequeña? No debemos escatimar nada. Debemos ponernos siempre en manos del Señor. Entonces decía, ¿para qué vamos a fatigar el pueblo? Con unos poquitos que suban está más que bien. Si eso para qué, enseguida acabamos con ellos. Pero sabes, mis hermanos, después de que Josué había ganado miles de batallas, pasa esto. Y vemos a un Josué que no entiende qué está pasando. Pero antes de meterme de lleno al estudio que vamos a llevar hoy, destruyendo el anatema, quiero mirar algo. La palabra anatema, ¿qué significa? Encontramos que es un sustantivo neutro. Y dice que es una cosa maldita. En el griego es una palabra, es un sustantivo neutro. Y dice que es una cosa maldita, destinada ¿a qué? A la destrucción, al castigo merecido, a sufrir la ira de Dios. Entonces, había sido consagrado para destrucción. Espiritualmente denota que aquel que se ha apartado de Dios, se ha apartado de Dios por el pecado. Cuando una persona se aparta de Dios tras el pecado, ¿a qué va? Destinado a la destrucción. Pero mucho se habla sobre anatema. Entonces, anatema literalmente es maldición, maldito. Y muchos discuten que Cristo, y es real, porque la palabra lo dice. No estoy contradiciendo la palabra, y es real, y eso es real. Dice que Cristo llevó nuestras maldiciones en la cruz y que el cristiano no puede estar bajo ninguna maldición. Pero cierto, vamos a leer en la palabra, en Gálatas 3:13, donde dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué nos redimió Cristo? De la maldición de la ¿qué? De la ley. Que Él nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Entonces, haciendo un pequeño, llevándolo al Nuevo Testamento y haciendo un análisis, no es la cruz la que está maldita, como a veces pensamos. Ahora, cuando vemos o observamos un crucifijo, no es correcto y eso no le agrada a Dios. ¿Y por qué, pastora? ¿Por qué? Porque está simbolizando a ese Cristo como si nunca se hubiera bajado de la cruz, como si nunca hubiera obtenido la victoria, como si hubiera caído y esa maldición hubiera caído sobre él y eternamente. Pero recuerde que Cristo murió y resucitó. Dice que bajó de esa cruz. Y allí murió y resucitó y vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso la cruz vacía, ¿qué simboliza? La cruz vacía no es símbolo de maldición. No puede ser un símbolo de maldición. Es símbolo de que alguien se subió en esa cruz, pero que también obtuvo victoria, que se bajó de ella victorioso. Pues murió y vive. Y vive. Pero ciertamente es que la cruz nos redimió de la maldición de la ley, dice la palabra allí en Gálatas. Porque se echó sobre sí mismo, dice que Jesucristo se echó sobre sí mismo el pecado, el castigo. Y ahora todo lo que había de recibir nosotros lo recibió Él, el castigo. Ese castigo eterno, Él lo recibió por nosotros. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, no estamos bajo condenación eterna. Porque Él se hizo maldición por nosotros. Ahora cuando recibimos a Cristo,
vivimos eternamente en Cristo Jesús. Pero escuchen bien algo, mis amigos. De ninguna manera esto va a significar que si rompemos, por decirlo así, como le dijo aquí en Josué, ellos, mira lo que dice, ellos han pecado, han quebrantado mi pacto. De ningún momento, si nosotros rompemos o quebrantamos el pacto o las promesas o lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos protege y nos hace exento de las maldiciones? Entonces, si nosotros rompemos o hay alguien que haya llegado a Cristo y haya roto esos pactos, lo que dice la palabra de Dios, entonces la persona está ¿en qué? En maldición. Si vemos cada promesa bíblica en la Biblia, tiene una condición. Bueno es decir, Padre, tu palabra dice, clama a mí, yo responderé y haré cosas, y haré cosas grandes y ocultas que no conoces. Tenemos que clamar a Él, buscar el reino de los cielos, primeramente. ¿Y qué es la promesa que trae para nosotros? Buscad el reino de los cielos y su justicia. Y todas las cosas vienen añadidas a nuestras vidas. Y así cada promesa trae una condición. Y esa condición es para recibir la bendición. Tenemos que tener claro lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Dios logró, por medio de su Hijo, logró que tú y yo, por medio de su Hijo Jesucristo, lógico, que tú y yo, que no podíamos lograr nada, porque todos dice la palabra que estábamos en delitos y pecados, estábamos muertos. Él lo logró por medio de su Hijo, porque en Él no había pecado, que lo que nosotros no podíamos hacer, acercarnos a Él, Él lo pudo hacer por nosotros. Ahora, tenemos un trabajo que cumplir. Llegamos a Cristo y tenemos un trabajo que cumplir. Y es mantener las puertas cerradas al pecado. Sí, tenemos que mantener esas puertas cerradas al pecado para no activar la misma maldición que Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Ya Él venció las maldiciones, están vencidas. Pero si no cerramos las puertas al pecado, se activan, porque es una ley espiritual, esas maldiciones. Recuerden, ya Él las peleó, Él salió victorioso. Entonces, cerremos toda puerta. Yo soy cristiana porque aún hice la oración de fe, pero ¿estás buscando del Señor? ¿Estás creyéndole a Él? ¿Estás llevando una vida como le agrada a Dios? ¿En quién estás poniendo su mirada? Dice que muchos cristianos dicen, y vuelvo y digo, y es real porque lo dice la palabra, que el diablo no puede tocar a un hijo de Dios, y eso es real. Es real, no puede tocar a un hijo de Dios. Pero hoy sí te digo, si el Hijo de Dios, porque si es un hijo de Dios no va a violar las leyes. Cuando es un hijo de Dios no viola las leyes. Porque dice que no hay ninguna comunión entre las tinieblas. Ninguna comunión hay con las tinieblas. Entonces un hijo de Dios no va a violar las leyes y va a pecar. No va a violar los preceptos que nos guardan bajo la protección de Dios. Entonces, no nos puede tocar porque estamos guardados por Él. Pero te quita la cobertura, te quita todo cuando no estás caminando con Él, cuando no has hecho de Él su habitación, cuando tu vida no eres escudo, cuando se violan los preceptos. Y volviendo aquí, los hijos de Israel habían vencido gigantes. Sí los habían vencido gigantes. Habían atravesado el Jordán, como decía, y habían vencido en Jericó. Pero esta pequeña ciudad que seguía, llamada ahí,
Pasó algo. No obtuvieron la victoria. Perdieron la guerra. Y los ancianos, todos se postraron llorando, clamando. Y ellos lo que más se preocupaban, ¿qué iban a decir las otras naciones? ¿Por qué? Porque cuando nos pasa algo, ¿por qué, Señor? Si yo soy cristiano, ¿por qué me está pasando a mí? Josué se postró, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y el Señor le dijo, levántate. Pero lo que nunca se imaginó era que el Señor le dijo, anatema hay en el campamento, Josué. Hay anatema. En el campamento hay anatema. En medio del pueblo, en medio del campamento, había anatema, había maldición. Y debido a eso, no obtuviste la victoria. Y no la vas a seguir obteniendo. Y van a perder la guerra. Y me voy a alejar de ustedes. Si no es destruido el anatema. Hay que destruir el anatema. Hay que destruir la maldición. En medio de que Josué no entendía, era un hombre que se guardaba para el Señor. Si se guardaba para el Señor, recuerde, él le decía siervo de Moisés. Él siempre estuvo allí atento, buscándole, estuvo en santidad, apartado para el Señor. Era devoto en el Señor, en su servicio. Era un hombre leal, era un hombre que decía la verdad, era un hombre que no mentía. Pero ¿sabes qué había sucedido? Alguien en el campamento había traído el anatema. Alguien en el campamento había traído la maldición. Había pecado. Y esos efectos a todos había afectado. El efecto de maldición de una persona. De una persona había afectado a todos. Aunque Jesús era un hombre de Dios, había afectado a todos. ¿Qué tuvo que hacer Josué, guiado por Dios? Para sacar el anatema del campamento, tuvo que destruir al que trajo el anatema. Y él mismo cogió el anatema y lo destruyó, y el que trajo el anatema. ¿Qué significa esto? Que la maldición, una maldición, destruye no solamente el que produce la maldición, sino a todo. Va trayendo destrucción a todos en una familia, una iglesia, una generación. Yo sé, el anatema destruye una vida o puede destruir mucho. Pero mis hermanos, hablando aquí ahora en el caso de nosotros que estamos cristianos en el Nuevo Testamento, hay que destruir el pecado en la familia. Hay que destruir ese pecado en nuestras generaciones, de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta generación, como lo testifica en Éxodo 20, del versículo 4 al 6. ¿Y qué dice? Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Mira lo que dice. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el versículo 26 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, las malas decisiones tuyas o de una generación pueden convertirse en un patrón de vida que visita a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos
y tú nieto. Pero ¿qué nos dice Primera de Corintios 16:22? Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22. El que no amare el Señor Jesucristo, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene pronto. ¿Y cómo no se ama al Señor Jesucristo? Cuando estamos llevando doctrinas, cosas que no le agradan a Dios, no hay amor. Cuando se ama, ponemos su palabra por obra. Dice que trae maldición. Y no solo maldición sobre tu vida, sobre tus hijos, las enfermedades, tantas cosas que traen. Pero una vez usted se arrepiente como cristiano, de pronto me está diciendo, pastora, y que si yo recibí a Cristo, todavía hay maldición en mi vida. Pues una vez que tú te arrepientes como cristiano, o sea, retrocede, dar la vuelta, eso significa arrepentimiento, dar la vuelta, cambiar, cambio de mentalidad, cambia tu mentalidad de que estabas en pecados, en delitos, y se convierta a Cristo con su mente y con todo su corazón. Ahora, en el nombre de Jesucristo, oras en el nombre de Jesucristo y rompes toda maldición generacional. Ahora, mi vida y mis hijos, y los hijos de mis hijos, etcétera, ya no están bajo maldición. Ya no están bajo maldición. Eso es lo que nos dice la palabra. Cuando hacemos aún mis hijos, los hijos de mis hijos, y cada uno de ellos van conociendo a Cristo y están cumpliendo los preceptos del Señor. Pero ¿qué pasa si mis hijos no quieren cumplir los preceptos del Señor? ¿Qué pasa si mis hijos siguen pecando? ¿Qué pasa si mis hijos siguen trayendo anatema, maldición? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con ellos? Si los hijos de pronto, no sé, o tus familiares, ¿qué pasa con ellos? Y no quieren tener a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces no aplica. ¿Saben por qué? Porque está la promesa que como madre, como padre estamos diciéndolo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una promesa de amor que la palabra dice. Hay una promesa, hay un precio que pagar para ellos lleguen a Cristo. Para que esa anatema, para que esa maldición no siga carcomiendo. Pues el fin es destrucción. Es destrucción. Por eso yo le digo a los jóvenes, le digo a cada uno, Cristo es una realidad. Cuando llegamos a Cristo no es una religión, no es un fanatismo. Es cortar todo aquello. Es cortar los dolores, la tristeza. Es cortar todo aquello que un día veníamos arrastrando y que nos venía haciendo daño. Y para cortar las maldiciones hay que retroceder y cortar con ese ciclo, con esa ruta que se venía trayendo de enfermedad, de odio, de resentimientos, de raíces de amargura. En fin, una palabra encierra todo, con el pecado. Acán siguió empecinado. Había visto tantas cosas, tantas maravillas de parte de Dios. Había visto la gracia de Dios, el poder de Dios que estaba con ellos. Cómo les entregó esa ciudad Jericó. Cómo en medio de que era una ciudad grandiosísima, que dicen que sus murallas, que vivían gente en las murallas, en los muros. Que era una ciudad que si la miraban de pronto humanamente, nadie podría derrotarla. Que aún los que estaban del otro lado decían,
Bueno, ellos han venido por el desierto, por ahí está el Jordán. El Jordán no lo pueden pasar porque no tienen los medios para pasarla. Pero no fue impedimento, porque el Dios que nosotros tenemos, dice, habrá algo imposible para mí. No hubo impedimento que lo que Dios había dicho, que era la tierra prometida, ellos llegaran allá. Sin embargo, él había visto todo. ¿Y sabes qué? Se empecinó y cogió del anatema. Y el Señor le dijo a Josué, no solamente cogió del anatema, dice aquí en el versículo 10, dice en el 11, dice, Israel ha pecado, aún ha quebrantado mi pacto, yo les mandé y han tomado el anatema, y hasta han hurtado y han mentido, y aún han guardado entre sus enseres. Habían pecados ocultos, habían mentido, habían hurtado sin necesidad, estaban mintiéndole. De pronto el hombre le podían mentir, pero a Dios no le podemos mentir. Cuando nosotros robamos o cuando hacemos cosas que no le agradan, hubo un día un pueblo que dice, Señor, ¿en qué te hemos robado? Estaban robando. Eso se llaman los anatemas de pronto intangibles, que de pronto no nos damos cuenta. ¿En qué te hemos robado? Si nosotros estamos llevando una vida bien, somos rectos, no le quitamos nada a nadie. Dijo, en mis diezmos y en mi ofrenda. Se había convertido en anatema, porque lo que era del Señor lo habían robado. Y se había convertido, la bendición para sus vidas se les había convertido en maldición. Se le venía destruyendo todo. En su casa todos se les convertía en enfermedades, tumores, tantas cosas en el pueblo de Dios en ese tiempo. ¿Sabe por qué? Porque le habían robado a Dios. Así pasó acá. Acán cogió, guardó todo. Pero acá no se debía sentir tranquilo. Debía estar, ¿qué? Bien. Todo pensando que cualquier cosa se iban a dar cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado oculto, entonces viene eso. Viene cambio de personalidades. Viene tantas cosas. Y dice que el pecado hace que en las vidas le traiga el anatema. O sea, hace que le traiga maldición. Y la maldición trae pobreza, enfermedad, destrucción, muerte. Dice que murieron 36 hombres. De pronto no tenían nada que ver con eso. Pero el pecado de uno. Dice que salieron corriendo. ¿Por qué? Porque este hombre mintió, hurtó y robó. Y había que destruir el anatema. Había que destruir lo que no estaba conforme a lo que Dios tenía planificado. No podía estar lo que se había hecho maldición, lo que se había... Un anatema es algo, es un voto que se le ha hecho a dioses, se les ha entregado, o sea, a dioses paganos. Y el Señor lo había mandado a destruir todo, para a través de eso romper las maldiciones de esa nación y que ellos pudieran vivir en bendición. Esa era la primera ciudad de Jericó y se la había entregado como primicia para destruir las maldiciones a través de ella. Sin embargo, pudo más el pecado y guardó. Y para recibir las bendiciones de Dios, tengo que obedecer los principios establecidos en la palabra. Porque si no, no vamos a ver las bendiciones. No las vamos a ver. Es anatema. Cuando usted como creyente no tiene paz y vive en amargura, eso también es anatema, es maldición. Pero ¿por qué vivir en maldición o no tener paz? Es anatema, es maldición. Porque el anatema, la maldición, no deja que tú camines en el plan y en el propósito que Dios tiene para con tu vida. Te la pasa cualquier cosa. No se te puede decir, no se te puede hablar. Eso hay anatema.
Hay que destruirlo. Sácalo de tu vida. Sácalo de tu vida. Destrúyelo en el nombre de Jesucristo. Que sea Señor destruyendo todo eso. A veces pensamos que cuando se habla de maldición, solamente pensamos que es un hechizo, un maleficio. Es pecado, pecado. Por eso vamos a hablar de anatemas intangibles. Los anatemas intangibles son conductas pecaminosas que muchos no hemos confesado, como el resentimiento, las raíces de amargura, lo que no las enfermedades, no todas las enfermedades vienen por anatema, vienen por maldición, lo digo de entrada. No de pronto de que una persona se sienta con ese día con un dolor, no. Pero por lo general cuando se mantiene casi todo su tiempo en lo mismo, cuando se va a un médico, cuando uno busca y no, a las enfermedades vienen por una maldición, por un dolor, por un resentimiento, por haber causado en nuestras vidas algo. Y por tener guardado eso en nuestras vidas. Y no poderlo expresar o no expresarlo. Eso hace que nosotros, ¿sabes qué pasa? Hace todo eso. Voy a leer en el Salmo 32. Buscar Salmo 32. Salmo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mira lo que dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Cuando nosotros encubrimos algo, cuando hay dolores, cuando hay resentimiento, eso produce sequedad espiritual. Cuando hay maldiciones, cuando hay anatemas, por eso tenemos que destruirla. Yo decía la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Porque eso produce sequedad, produce enfermedades. Dice que se le secaron sus huesos mientras cayó. Se le secaron sus huesos. Muchas veces también, de pronto, no solamente de pronto en nuestras vidas, pero vienen de otras en generaciones. Pero nosotros cuando llegamos a Cristo, tenemos la obligación de deshacer todas las maldiciones en el nombre de Jesucristo, para que de ahí en adelante sean cortadas y pedirle perdón a Dios. Pero hay anatemas físicos también. ¿Y cuáles son esos anatemas físicos? Son objetos que se han dedicado al mundo pagano, esotérico, espiritual. Representa al mundo espiritual. Estos objetos representan al mundo espiritual con objetos, con pinturas, con cuadros. Les voy a estar leyendo Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4. Voy a estar leyendo del versículo 15 al 19. Dice, guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis vosotros escultura. Oye lo que dice, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figuras de animal alguna que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela o por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguna que haya en el agua y debajo del agua. No sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ella y le sirve, porque Jehová tu Dios lo has escondido a todos los pueblos debajo de todo del cielo.
Dios lo hizo, pero no quiere que nos hagamos imágenes de animales. No quiere que nos hagamos imágenes dice que nada de lo que vuela, de lo que no quiere que hagamos. Nosotros no tenemos que tener esos cuadros con esos animales, con eso. ¿Por qué tenemos? No tenemos que tener nada. ¿Qué más que tener cuadros preciosos, con flores, con citas bíblicas? Hermoso, pero a veces nos gusta tener cuadros que no sabemos ni qué están representando. Esos cuadros, ¿sabe qué pasa? Es una representación de lo espiritual, porque detrás de los objetos, los demonios, espíritus inmundos, se pueden adherir. Así es una realidad. Por eso, si existe en tu casa, no te voy a decir que todo lo que hay en tu casa, porque no vas a andar cazando ahora, no. Si existe en tu casa hay algo que le pertenece, eso lo digo yo, porque Dios me lo ha enseñado. Si en tu casa hay algo que le pertenece al diablo, pueden entrar, puede ser un cuadro. Dice, pero ¿por qué? Yo no lo compré para él. Pero fue hecho representando dioses, representando dolor, representando tristeza, representando soledad. Muchas veces hay cuadros donde hay una mujer llorando, donde hay tristeza, donde hay animales feroces, donde están las botas viejas, donde están cuadros donde hay sillas viejas, representando ruina, donde hay representando a veces, muchas veces, que gente que se le están, en la noche, se le presentan tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque hay anatema. A veces no es cuadro, pero son libros, objetos. Y le traen violencia, traen ira. Y no es fanatismo, es real, es real. Son personas muchas veces que viven con temor, pero no saben por qué. A toda hora tienen temor. Cualquiera cosa les da temor. Cualquiera cosa están viendo algo. Y no cumplen los preceptos, no se meten en espíritu y en verdad en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque se dejan ganar del temor. Cuando estamos con Cristo, Cristo es nuestro reposo, nuestra paz. Pero hay algo que les gana. Y no buscan de la presencia del Señor. Cada día se alejan más. Les gustan más muchas cosas que buscar la presencia del Señor. Pero hay algo, el anatema los está trayendo. ¿Y cuál es el fin del anatema? Destrucción, tanto lo que está allí como a todo aquel que está cerca del anatema. Cuando están pasando muchas cosas en la familia, tenemos que mirar, tenemos que orarle a Dios para que nos muestre el anatema, para que nos muestre qué está causando, qué está pasando. Cuando hay enfermedades, cuando estamos viendo que todas las cosas, los empleos, las casas, todo, no podemos nada. Pero teníamos una vida de pronto normal. No nos sobraba, pero tampoco nos faltaba. Pero ahora todo se está destruyendo. Órale a Dios. Y la primera cosa que tenemos que hacer es buscar de Cristo. Cuando tú buscas de Cristo, cuando has conocido de Cristo y te has alejado, eso es lo primero que ha traído maldición. Es lo primero. Cuando nos alejamos de haberle conocido y dejarlo por cualquier otra cosa. Por eso nosotros tenemos que aún tener, dice la palabra, que no nos unamos a yugo desigual, porque es Cristo quien hace todo. ¿Sabes? Acán tiene enterrado su manto. Lo tiene ahí enterrado. Pero Acán, en medio de lo que tiene enterrado allí, está pendiente de lo que está pasando alrededor, porque sabía que estaba haciendo algo que no le agradaba a Dios. Muchas veces estamos pendientes y decimos, si alguien se pone a hablar, decimos, están hablando de mí. ¿Por qué? Porque hay un anatema, hay algo que está cortando la bendición para con Dios. Y es tiempo en esta noche de cortar toda raíz de amargura, de cortar todo anatema. En esta noche se destruye todo anatema de las vidas. Entonces,
Todo lo que aceptas que no es de Dios y que lo aceptas en tu corazón, están ganando un lugar en tu corazón que no es Dios. Y viene destruyendo y viene poniendo cosas que a Dios no le agradan. Si el cristiano participa del anatema cuando deja entrar en su corazón cosas que Dios no ha ordenado en su palabra, que se destruyan. Vamos a mirar en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y vamos a estar leyendo los versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os comunicare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿cómo se hace anatema? ¿Cómo trae maldición a su casa? Oíste el evangelio, te predicaron el evangelio, pero te has vuelto atrás. De pronto porque me casé con alguien, pues que no le agrada el evangelio. Y ahora me volví a tantas cosas que no le agradan a Dios, a los ídolos, a imágenes, a todo. Te volviste atrás. Dice allí que sea anatema, sea maldición. Es tiempo de volverte al Señor. Es tiempo de creer. Es tiempo de buscarle a Él. Aquellas cosas que aceptas y que Dios las quiere destruidas en tu vida, pero tú las sigues guardando en tu corazón. Por eso, un falso amor por Cristo también es anatema, como yo dije ahí ahorita en 1 Corintios 16, 22. Entonces, ¿cuál es el verdadero amor? Dios quiere que le amemos de todo corazón. Quien no ama a Cristo está bajo maldición. Está bajo maldición. ¿Cómo se sentiría Josué? Josué, que cuando vemos y leemos el libro de Josué, cómo empieza, ¿cómo se sentiría este hombre? ¿Cómo se sentiría? Donde mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pase este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, sea vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente a todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Solamente te pido que te esfuerzas y seas valiente. Eso es lo que nos pide el Señor, esforzarnos y ser valientes. Le dijo que le iba a entregar todo. Pero si él le dijo que le iba a entregar todo, aquí no se los entregó. ¿Por qué? Porque Dios no tiene comunión. No hay comunión. Dice, ¿qué comunión hay? No hay ninguna comunión. Entonces, cuando yo leo eso, mira lo que dice allí, lo voy a leer ahorita, lo leí en 2 de Corintios. Lo mencioné, pero no lo leí. Voy a terminar, voy a cerrar con esto en 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6, 14. Dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna, ¿verdad? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dios le iba a entregar todo y le dijo a Moisés, a Josué, que le entregaba todo lo que pisara la planta de sus pies. Pero que siempre teníamos que recordar que Dios nos dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él nos los daba. Pero recuerden algo, que la comunión, la luz con las tinieblas no tiene ninguna comunión. Dice, ¿y qué concordia? Cristo con Belial, ninguna. Cuando hay pecado, estás con Belial.
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? A veces nos gusta compartir más con los incrédulos que con los mismos cristianos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré, hermoso, y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi Dios. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cuando no tocamos lo inmundo, dice, y seré para vosotros por padres, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No toquemos nada, que la palabra dice que es inmundo. Y lo que trae la inmundicia es el pecado, porque nos aleja y nos aparta de Dios. Entonces, mis hermanos, si tenemos tales promesas, es tiempo, aún si no conoces de Cristo, hoy te digo, y si conoces de Cristo, limpiémonos, porque el apóstol Pablo le dijo aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Es tiempo. Si no conoces, hoy te lo digo, recibe a Cristo. Dígale al Señor, Padre, te recibo, Señor Jesucristo, como el único y verdadero Salvador. Señor de mi vida, que seas tú el Señor de mi vida. Te pido perdón y que seas tú quitando toda maldición de mi vida. Y que de aquí en adelante camine en ti y solamente tú, Señor Jesucristo, seas el Señor y Salvador de mi vida. Entonces, es hora de que nos limpiemos de contaminación de carne y de espíritu, para que, sí, que la santidad y el temor de Dios, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Padre amado, Dios poderoso, Dios grande y maravilloso, Señor, te damos gracias. Gracias te damos por tu bendita y gloriosa palabra, Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú tomas el control de todo, Dios. Porque tú tienes, Señor, control de nuestras vidas. Porque tú nos guardas. Porque tú llenas todo, Señor. Porque tú tienes listo y preparado todo, Señor. Para la gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Que seas tú tomando el control, que seas tú paseándote, Señor, en esas casas, Señor, en esos hogares, que seas tú quebrantando, destruyendo todo anatema, Señor, todo lo que se está oponiendo, todo aquello que esté trayendo enfermedad, Señor amado. Padre, que seas tú dando ese discernimiento en las vidas, en los corazones, Señor, para que puedan destruir, quitar todo lo que es en las vidas, Señor, aleluya, Señor, traiga enfermedades, Señor, aleluya, Señor, ahora mi Rey amado, Dios poderoso, Señor, aleluya, Señor, ya tú lo hiciste en la cruz, Señor, tu palabra dice, Señor, que en esa cruz, Señor, tú quebrantaste, Señor, te llevaste la maldición de las enfermedades, Señor, y todo lo que le esté trayendo, de lo que esté activando las enfermedades en las vidas, Señor, en estos momentos, Señor, se destruye todo anatema, se destruye, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios de poder y Dios de maravilla, Señor, limpia ahora, desarraiga ahora, Señor, consume ahora, Señor, Padre, te pedimos perdón, nos volvemos a ti, Señor, creyendo, sabiendo que solamente tú lo tienes el control de todo, para la gloria, para la honra tuya, Dios amado, Dios poderoso, Señor. Bendice, Dios amado, Dios poderoso, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios de poder, todo lo que ha impedido, Señor, que ves, aleluya, Señor, muchas personas, aleluya, Señor, que no han visto esa felicidad, aleluya, santo, Dios amado, ¿sabes por qué? Aleluya, porque había impedido, porque había algo en las generaciones, aleluya, Señor, que viera de pronto, aún se casaban y no duraban. ¿Por qué? Pero hoy se cortan las maldiciones, hoy se derriba
de las enfermedades, Señor, de todo, de raíces de amargura, en el nombre de Jesucristo, Dios poderoso, Señor, de contienda, de pleito, Señor, aleluya, Señor, tome el control ahora, Dios amado, Señor, necesitamos de ti. Te creemos y sabemos, Dios, que solamente tú lo puedes hacer para la gloria, para la honra, Dios amado y Dios poderoso, Señor. Que seas tú, Señor, nuestro amparo, nuestro abrigo, Señor. Aleluya, santo Dios amado, que tú seas esa habitación siempre, Dios amado, Señor. Oh, santo Dios amado, Señor. Aleluya, Señor. Tú dices que todos los que te temen y tú los defiendes, Señor. Aleluya, te amamos, Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, somos templo tuyo. En el nombre de Jesucristo, Dios maravilloso. Aleluya, Señor, te damos la gloria y la honra a ti. Que Dios les bendiga. Aleluya, que Dios guarde sus vidas para la gloria y honra de Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Poderoso Dios, maravilloso.